Buenos días, mis queridos estudiantes y padres de familia. Nuevamente estamos aquí para continuar nuestro proceso de aprendizaje en nuestra cuarta operación matemática, que es la división. En este caso vamos a aumentarle en el aprendizaje mirando la división y sus partes. La semana pasada miramos lo que era la división y el reparto, que son conceptos muy similares porque la división significa eso. La división es repartir una cantidad en partes iguales. Entonces, pero ¿cuáles son los términos de la división? La división tiene unos términos a los cuales nosotros debemos aprendérnoslos bien para que podamos desarrollar de forma excelente la división y aprendamos los paso a paso muy bien. Entonces, para llegar a conocer las partes de la división, vamos primeramente a desarrollar esta división que he colocado aquí en el tablero. Tenemos dos números, el 8 y el 4 primeramente. Entonces, ¿qué es lo que debemos identificar para iniciar nuestro proceso en las divisiones? Conocer la tabla de multiplicar con la que vamos a trabajar. Ya ustedes están familiarizados con las tablas de multiplicar porque ya miramos lo que es la multiplicación, y en la multiplicación nuestra parte fundamental es conocer las tablas. Entonces, y la división, vamos a trabajar con esas tablas que ya aprendimos, que al menos ya las conocemos. En este primer paso aquí tenemos la tabla con la que vamos a trabajar, que esta tabla es la del 4. Como ustedes no saben las tablas, vamos a ir a nuestra tabla de Maple que ya hicimos para ver qué número al multiplicarlo por 4 nos da como resultado 8. Entonces, vamos a nuestras tablas. Aquí tenemos nuestras tablas. Vamos a la tabla del 4. Esta es nuestra tabla del 4 aquí. Vamos a mirar qué número, nos da como resultado 8. Vamos por aquí, por 4 por 2 nos da como resultado 8. Entonces el número que nos da como resultado es el 2. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué colocamos acá? El número 2. Y decimos 2 por 4, 8. Para llegar a 8, me queda 0. Hay dos formas de realizar la división, que es de forma directa o se hace restando. En este caso la estoy haciendo de forma directa porque es para llegar a explicarle las partes de la división. En unos momentos voy a explicarle las dos formas para que ustedes en la casita se decidan qué forma le es más fácil. Entonces, en los videos voy a explicar la forma directa y la forma restando. Aquí ya yo puedo identificar las partes de mi división. Y me dice que la división, este número que está encerradito aquí, se llama divisor. Vamos a colocarle su nombre. Se llama divisor. Y que el número que está antes de ese encerradito se llama dividendo. Me van a disculpar allí. Vamos a escribir con la izquierda porque me es incómodo. Dividendo. Allí tenemos el dividendo. Y el resultado nos dice que es
este número, el cociente. Allí lo tenemos. Y este número se llama resto. Allí tenemos las partes de nuestra división. Y decimos que el dividendo es la cantidad de algo que se quiere repartir. Entonces lo tenemos claro aquí. El dividendo es aquello que yo quiero repartir, sea unas bolas o canicas, que le conocen acá, unas canicas, sea unos juguetes, sea unos bombones. A eso que yo quiero repartir le llamo dividendo. Por la cantidad que yo quiero repartir se le llama divisor. Es la parte entre las que yo quiero repartir esas canicas, esos juguetes. El cociente es cómo le toca a cada uno de los grupos que quiero formar. Ya es la cantidad que le toca a cada parte. Ese es el cociente. Y el resto es lo que me queda, lo que me sobra. Cuando termino de repartir, lo que me sobra, a eso le llamo resto. Bueno, mis queridos estudiantes, aquí tenemos dos divisiones en la cual vamos a realizarla por las dos formas. Una forma directa y la otra forma la vamos a hacer restando, para que ustedes en la casita miren el video y se decidan qué forma les queda más fácil desarrollar la división. Entonces vamos a proceder a hacer la explicación y el video. En este caso tenemos dos cantidades, una que es el 8, tenemos dos números, uno que es el 8 y el otro que es el 2. Como primera medida identificamos cuál número es el que nos dice con qué tabla vamos a trabajar, y es el divisor. Siempre es el divisor el que nos indica qué tabla multiplicar es la que vamos a trabajar. Entonces, y en la tabla de multiplicar buscamos un número que el resultado sea el dividendo, que cuando usted multiplica le dé el dividendo como resultado, sea aproximado o sea exacto. Entonces iniciemos con el ejemplo, con la explicación. Tenemos la tabla del 2, vamos a buscar en la tabla del 2 un número que al multiplicarlo nos dé como resultado o se acerque a 8. Puede ser exacto o puede ser aproximado. Entonces vamos a nuestra tabla de multiplicar, la que tenemos realizada aquí en Maple. Esta es la tabla del 2. Aquí vamos, todo el resultado de la tabla del 2 es este. Entonces vamos a buscar 2 por 0 es 0. Quiere decir que no es porque tenemos 8. Seguimos, 2 por 1 es 2. Entonces tampoco es el 1 porque tenemos 8. 2 por 2 es 4. Pero como es 8, nos queda muy lejos. Entonces, sigamos buscando uno que nos quede más cerca al 8. 2 por 3 igual a 6. Pero como es 2, quiere decir que hay otro que puede haber más cerca al 8 o que nos dé exacto. 2 por 4 igual a 8. Entonces, el número que nos da exacto es el 4. Procedemos a colocar nuestro resultado y decimos como resultado nos da 4. Y después procedemos a multiplicar. Este paso aquí es una multiplicación para luego restar el número que tenemos en el dividendo.
Entonces multiplicamos 4 por 2 nos da como resultado, miramos en la tabla, 8. Y digo, para llegar a 8, ¿cuánto me queda? Si usted tiene 8 y se come 8, entonces le queda 0. Esa es nuestra primera división y nuestro primer paso. Una división de forma directa. Ahora vamos a hacer esta división, la vamos a hacer restando. Miremos cuál es la diferencia. Entonces ya sabemos que al dividir 8 para 2 nos alcanza a 4. Y decimos 4 por 2, 8. Entonces, cuando yo lo hago restando, coloco aquí. Ese número que multiplico acá, lo resto acá. Y coloco el signo menos. Entonces digo, 8 menos 8, si usted tiene 8 y se come 8, le queda 0. El resultado es el mismo. Entonces, la gran diferencia es que en este primer paso, donde no está escrita la resta, usted lo hace mentalmente. Utiliza dedito, utiliza piedritas. Pero donde coloco el número que voy a restar, ya lo veo representado y coloco el signo menos y sé que es una resta. Esa es la gran diferencia en los dos pasos. Pero usted lo puede hacer como prefiera, como usted lo entienda mejor, porque lo importante es el resultado. Allí nos damos cuenta que el cociente en las dos es 0. Perdón, el cociente es 4. Y el residuo en las dos es 0. Entonces, esta división, algo también muy importante, a esta división le llamamos una división exacta. ¿Cuándo una división es exacta? Cuando su residuo, que lo tenemos aquí, cuando el residuo da como resultado el 0. Cuando no me queda nada, ningún otro número diferente a 0. Cuando es al hacer esta operación de la resta, el residuo o resto es 0. Cuando me da un número diferente a 0, como 1, 2, 3, la división es inexacta, se llama inexacta. Y cuando termina en 0, la división se llama exacta. Seguimos con nuestro siguiente ejemplo. Vamos a observar nuestra división para llevar a cabo nuestro resultado. Poder encontrar nuestro resultado. Y tener en cuenta siempre, lo primero que debemos hacer es identificar nuestra tabla de multiplicar con la que vamos a trabajar. Entonces tenemos divisor, dividendo. Vamos a hallar el cociente y el resto. Entonces decimos, aprendámonos esta parte primordial. Como tengo una cifra en el divisor, yo llego y separo una del dividendo. Así tengamos una sola cifra, hacemos el proceso de separar para que ustedes, cuando ya vayan a trabajar con dos cifras en el dividendo, les quede más fácil. Ya se saben de memoria esa partecita allí para que arranquemos y nos vamos solo haciendo nuestro proceso de la división. Entonces, ¿con qué tabla dijimos que vamos a trabajar? Con la tabla del 3. Buscamos en la tabla del 3 un número que al tener resultado nos dé 9. Siempre tengamos en cuenta que el resultado es el que nos da, el resultado de la tabla de multiplicar es el que nos da el cociente de la división. Entonces vamos a la tabla del 3, vamos a nuestra tabla. Y aquí estamos en nuestra tabla del 3, aquí la tenemos. Esta es nuestra tabla del 3. Y recordemos que este es el resultado de todas las tablas del 3, de todas.
Entonces empezamos a multiplicar 3 por 0 es 0. Ese no puede ser porque es muy bajito y tenemos como resultado 9. Sigamos, 3 por 1 es igual a 3. Tampoco puede ser. 3 por 2 es igual a 6. Podría ser, pero nos queda otro número que al multiplicarlo nos da exactamente 9. Entonces vamos a ver, 3 por 3 es igual a 9. Y tenemos como dividendo 9. Entonces nos vamos a nuestra tabla y decimos que el resultado es 3. Allí tenemos nuestro 3. Y procedemos a multiplicar 3 por 3 es igual a 9. Para llegar a 9, si tengo 9 y me como 9, ¿cuánto me queda? 0. Entonces, el resto es 0. Allí tenemos nuestra explicación con respecto a una división de forma directa. Ahora vamos a hacer la división teniendo en cuenta el proceso de la resta. Entonces, al dividir 9 para 3 en la tabla del 3, ya como lo hicimos anteriormente, sabemos que es el 3. Y decimos 3 por 3, 9. Entonces, el resultado que me da aquí lo resto en esta parte. Y colocamos el signo menos, que es el signo que me dice que es una resta. Y decimos, tengo 9 y me como los 9 bombones. Tengo 9 bombones y me como los 9, me queda 0. Allí está nuestro ejemplo de la división.